Muy bien, vamos a recorrer prácticamente lo que es nuestra historia más reciente, el caso Cecilia Strisowski. Un caso bisagra en muchísimos aspectos, no solamente en cuanto a lo que fue, a lo que significó el caso Cecilia durante los últimos 2 años y medio, sino también durante el proceso judicial. ¿Qué significó esto de entender cuánta gente, entre los que me incluyo, empezamos a entender el sistema de juicios por jurados a partir de este caso, a entenderlo de fondo? Porque hasta acá sabíamos de qué significaba esto, que 12 personas decidían, que estaba la juez técnica. Lo superficial lo teníamos, pero estuvimos metidos en profundidad en un caso que se atendió por juicios por jurados. Esto tiene una historia, tiene un formato y tiene también posibilidades de ir creciendo hacia otras áreas, no solamente hacia las que hoy contempla el juicio por jurado en la provincia del Chaco. No es la única provincia que lo tiene, de hecho la provincia de Buenos Aires también lo tiene, pero particularmente en nuestra provincia fue la herramienta fundamental de 86 juicios en nuestra provincia, 60 en la ciudad de Resistencia, de los cuales, de los 86, 75 tuvieron un final con el culpable, bueno, finalmente detenido, o los culpables detenidos. Esto es un número, solamente les decía hoy que los números no significan mucho si no le ponemos un contexto. Por eso, para el contexto, invitamos al programa a quien habitualmente nos acompaña, del Estudio Jurídico Legal NEA, el doctor Pablo Edgardo Gleises. Pablo, ¿qué tal? Muy buena jornada, muy bienvenido y gracias una vez por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar con ustedes. Bueno, hablamos de juicios por jurado. Primero, bueno, como lo entendemos nosotros ahora, ustedes lo entienden desde que esto se inició. ¿Cómo es un juicio por jurado? Bueno, el juicio por jurado era lo que tanto esperábamos y también estaba consagrado en la Constitución Nacional de hace más de 100 años. ¿Pero por qué lo esperábamos? Porque la ciudadanía misma en los juicios comunes pedía tener contacto con el juez, poder hablarle, que el juez sepa cómo es su caso, qué pasó, cómo lo está viviendo, cómo está transitando el juicio. Y porque para el ciudadano es nuevo, entonces siempre se venía pidiendo eso. Así hubo una pequeña transformación en lo que era la parte laboral, la parte civil, y en la parte penal fue un gran cambio. El gran cambio fue la participación ciudadana en la justicia. Y creo que con el caso de Cecilia nosotros vimos que se puede y que se puede tener confianza en 12 personas o en 12 ciudadanos para poder tomar una decisión por lo menos correcta en lo que ellos consideraron en cuanto a las pruebas que se produjeron. Algunos cuestionaron de alguna manera, o algunas personas cuestionan esto de que quien determine si alguien es culpable o inocente sean personas comunes que desconocen de temas jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre quienes conocen y no conocen? Yo tengo un pensamiento muy claro sobre eso. Tenemos que ir a la base de todo. Por ejemplo, la medicina, ¿cómo se inicia? La medicina se inicia con prueba y error, experimentando, viendo cadáveres, enfermedades, y así empezaron y así se fueron haciendo expertos en cada área. En el derecho lo mismo. Empezaron a tomar decisiones sobre determinados casos, darle una solución y después eso se fue anotando y así empieza el derecho. Y empieza a tomarse decisiones cada vez mejor, más técnicas, con análisis más razonados, y así llegamos. Yo creo que subestimar a la ciudadanía a la posibilidad de poder entender cómo se desarrolló un hecho y valorar pruebas, me parece que no es lo correcto. La ciudadanía en la democracia es soberana y no hay posibilidad de tener otra visión que esa cuando estamos en democracia. En juicio por jurado, como en cada juicio, sabemos que los abogados tienen estrategias, la querella lo mismo, que sabemos que las defensas tienen una estrategia específica, inclusive en esta situación se fue dando individualmente las defensas, pero dentro de lo que es el paquete de defensa, no sé si está bien dicho, creo que no, pero medianamente para hacerme entender, había una estrategia paralela, digamos, que iban todos hacia un mismo lugar, buscar la inocencia de todos sus defendidos. Este era el punto y van buscando estrategias para esto. ¿Qué implican las estrategias? ¿Cuáles son los límites de las estrategias para un abogado, para un letrado? No hablo puntualmente de este caso, sino en general, Pablo, porque sé que los abogados, por cuestiones de ética, no van a hablar de casos que llevan otros pares. Así que, en general, ¿cómo suelen ser cuáles son los límites de las estrategias? Yo creo que el límite de la estrategia lo marca y está establecido en nuestra profesión,
que son mandamientos, como nosotros le decimos, de un profesor jurídico que era Couture, que es nuestra propia ética. Nosotros tenemos en esos mandamientos tenemos nuestra ética. Yo creo que lo que no hay que hacer es hacer propio o carne, que el abogado haga carne del caso. Nosotros debemos ser imparciales. Sí debemos proporcionar el mejor servicio, ya sea tanto de defensa como de querella. Tenemos que exponer nuestra postura si fuera necesario. Y si nos sometemos, que creo que a eso es lo que se apunta, nos sometemos a comentar nuestra estrategia públicamente, tenemos que tener los límites y tratar de hacerla llegar como una estrategia que es lo que nosotros pensamos dentro de la defensa, pero nada más que eso. La extralimitarse trae problemas siempre. Y en el derecho tenemos una máxima que es que no podemos hacer carne nosotros del caso, porque si no estaríamos defendiendo a un tonto, que seríamos nosotros. Claro. El abogado en causa propia siempre tiene un tonto por cliente. Esa es una situación que nosotros entendemos y tenemos muy claro. Nosotros debemos brindar imparcialidad, debemos brindar asesoramiento, debemos brindar la sapiencia que tenemos y nuestra experiencia. Y eso también podemos compartirlo con los demás, pero eso no puede hacerse digamos, como un ataque hacia la sociedad. Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y eso es cierto. Pero para eso tenemos las herramientas legales dentro de nuestra ética y de lo que es acorde a la moral de la sociedad. Bueno, durante el juicio por Cecilia escuchamos en el veredicto varias partes dentro de lo que es el veredicto, ¿no? La culpabilidad por las diferentes causas y entendemos que la condena es por cadena perpetua, más de 35 años. Después teníamos otra condena por entre 1 y 6 años. Después teníamos otra condena de 1 a 3 años. Pero en algún momento dijeron, uno decía, culpable de tal delito, culpable de tal delito, culpable de otro, y en un momento apareció el no culpable. ¿Qué diferencia hay entre no culpable o inocente? Bueno, acá lo que tenemos que entender es que la evaluación que hizo el jurado siempre tiene que ser culpable o no culpable. Y la inocencia es cuando está demostrado que no ha tenido participación. La no culpabilidad es cuando no reúne todas las características para que se lo pueda acusar de ese delito. ¿Sí? Y ahí está la diferencia. No es una persona no culpable. Significa que se ha considerado todos los elementos de prueba que se han arrimado a la causa, pero con ellos no se ha podido demostrar de que esa persona es culpable. ¿Cómo son las deliberaciones de un jurado? ¿Cómo se sientan en esa mesa y deliberan? En principio, ¿deliberan los 12 jurados titulares o tienen que estar también los suplentes en la deliberación? Bueno, para que la gente entienda, todas estas cuestiones de los jurados son dinámicas, pero siempre se tiene una guía, y esa guía es la que la jueza le iba dando y le iba explicando de cómo se iba a llevar adelante el análisis que iba a hacer el jurado. Entre la más importante creo que primero poner a cada acusado, porque acá teníamos varios acusados, poder encasillarlos dentro del delito que que se lo estaba acusando. Entonces, yo creo que las deliberaciones iban a ir sobre las pruebas que podrían demostrar si esa persona había llevado adelante ese delito o no. Por eso después habrán visto que se les entregaba un papel donde se marcaban si lo consideraban culpable o no culpable. Porque obviamente el análisis sobre cada acusado iba a darle o formar el carácter para cada jurado. El papel, ese documento que le entregó la doctora Dolly Fernández, es un papel estandarizado, digo, es estandarizado el sistema de ese tipo de papel, lo que dice el papel en todos los juicios por jurado en general, ¿se utiliza el mismo tipo de documento o cada juicio lleva por allí alguna particularidad a la hora de tener ese criterio En principio tiene establecido algunos parámetros, pero depende de las características de los juicios, podría llegar a adosarse alguna otra característica que quiera determinar o que tenga que determinar el jurado. ¿Qué pasa si trasciende la información de quién es el jurado o de algo que se haya tratado dentro de esa deliberación? Si trasciende fuera de
tal como lo dijo la doctora Fernández, ustedes de acá no pueden decir absolutamente nada. ¿Y si a alguno se le escapa, qué pasa? Lo que pasa es que en ese caso se lo podría atacar, digo, es una manera de decir, digamos, se podría cuestionar la actividad que tuvo ese jurado dentro del proceso para tomar la decisión. Estamos hablando de lo que se habló mucho, que era la contaminación del jurado, que esté viciado el jurado. El jurado, por lo que establece la ley, tiene que estar aislado de toda otra información que no sea la que va a recibir dentro del juicio y la que se ponga a su disposición con las pruebas tanto de la parte demandada como de la parte actora. Sí, en este caso, la parte querellante. ¿Se puede mantener ese nivel de pureza dentro del jurado considerando un caso con estas características, digo, un caso absolutamente mediatizado? La verdad que yo creo que no. En este tipo de casos creo que es muy difícil. Sería casi pensar en algo ideal, porque todas las personas, vamos a hablar solamente de la provincia del Chaco, saben, han sacado opinión y han escuchado diferentes posturas de lo que fue el caso Sena, antes de ser jurado. ¿Estamos hasta ahí? Después, cuando los eligieron, ellos lo que hicieron fue ampliar y ver las pruebas que se ponían a su disposición. Y tenían que deliberar en base a esas pruebas solamente, totalmente, o a lo que escuchaban dentro del juicio. Pero somos seres humanos. La verdad que no somos máquinas, somos seres humanos. Yo no creo que en un caso tan mediatizado se pueda decir totalmente que no están un poquito contaminados. Fíjate, Javier, que hoy en día se está hablando, por ejemplo, de que un testigo cada vez que relata un hecho que vivió, se está cuestionando si no lo modifica cada vez que se acuerda. Entonces, ¿a qué nivel estamos hablando o analizando los testimonios de las personas? Y en este caso, que estas personas durante años estuvieron hablando, escuchando información, un poquito o algo deben estar contaminadas. Pero yo creo que la decisión que tomaron fue a conciencia y creo que demostró el nivel de cultura que tienen los ciudadanos del Chaco como para poder tomar una decisión tan razonada como la que tomaron. Bueno, finalmente al finalizar el evento, bueno, ocurrió algo que como sociedad, bueno, todo el tiempo estamos cuestionando, que es los actos de violencia. Cuestionamos los actos de violencia, pero también en cierto modo, al momento de sentirnos bajo presión, bueno, uno se pone un poquito violento. Y esto a las claras ocurrió tras el juicio. Son 2 años y medio de espera de una resolución de algo que a todos tenía en vilo, y aparte de esto, bueno, son 2 años y medio más multiplicado esto en los últimos días con los mensajes mediáticos que llegaban desde todos lados, digamos, ¿no? La superexposición de algunos letrados que por allí pusieron todo eso en una olla a presión que estalló ese día. Con respecto a lo ocurrido con el doctor Osuna, ese tipo de acción, ¿qué se siente como abogado? Porque ese abogado de Merenciano Sena, pero es abogado, digamos, ¿no? Uno de los abogados incluso más reconocidos dentro de la provincia, ¿no? Bueno, primer término tengo que decir que cualquier agresión en cualquier profesión es repudiable. Obviamente que repudio las agresiones que padeció y que tuvo que sufrir, y no sé si las estará sufriendo el doctor Osuna y todos los otros abogados que participaron. Lo que sí creo que tenemos que sacar como conclusión de que debe haber un cierto control en cuanto a lo que se expone, porque por ahí la gente no sabe medir o no tiene todavía la cultura como para poder manejar la situación que se estaba viviendo en el Chaco. Se mezclaron un montón de sentimientos. Los Sena no solamente representaban este asesinato, sino también representaban otras situaciones que se vivían en la provincia, en otro gobierno, en otro momento, y todo eso creo que iba generando un ambiente que no era bueno, y no era bueno caldearlo por parte de nadie. Yo creo que hubo alguna parte de la defensa que entendió esto y así lo llevó la defensa como debía ser dentro de lo que era el recinto, y afuera con la mesura que corresponde a un abogado que está llevando imparcialmente una causa.
Pablo, en principio, bueno, este era el tema del día de hoy. Te quiero agradecer muchísimo. Sabemos que estás trabajando fuerte en otros temas que vamos a estar conversando la próxima. Y bueno, quiero agradecerte la visita aquí al canal otra vez, como lo haces habitualmente. Y bueno, dejar claro que se puede encontrar Estudio Jurídico Legal NEA en Resistencia y en Corrientes. Sí, los esperamos como siempre, calle Corrientes 1034 en Resistencia, Moreno 490 en Corrientes y el teléfono 3624-959000, ahí me van a encontrar. Muchísimas gracias de vuelta por la visita en el día de hoy. Gracias, Javier. Bien, el señor Pablo Gleises, el doctor Pablo Gleises, abogado del Estudio Jurídico Legal NEA, acompañándonos en este momento.